Bien, seguramente se nos ha presentado en diferentes momentos la situación de orar por alguien que está pasando un momento difícil. Y no sé si te han abordado en diferentes momentos y te han pedido el favor. Mira, quisiera contarte esto. Te agradecería si puedes orar por mí. ¿A quienes nos han abordado al menos alguna vez para pedirnos que oremos por ellos? A varios, ¿verdad? A varios de nosotros nos han abordado. Ahora, ¿qué necesidad surge en nosotros cuando alguien nos comenta esa situación difícil y nos pide que oremos? ¿Qué surge en nosotros en ese momento? Tenemos a partir de ese momento una responsabilidad, la responsabilidad de orar por esa situación. Claro, la responsabilidad es mucho mayor cuando yo me comprometo a orar. Yo digo, sí, voy a orar por ti. Pero el sí voy a orar por ti muchas veces se vuelve una frase de cajón donde le digo a la persona, ay, oraré por ti, claro que sí, pero se nos olvida completamente. Sin embargo, es bien sabido que si alguien nos pide que oremos por él, tenemos la responsabilidad de orar por esta persona. Esta, esta mañana orábamos en el desayuno por el papá de una de las niñas que entrena en el club de Ana Lucía y Sara. De pronto varios de ustedes lo conocen, se llama Marco. Él vino a la cena de amor y amistad en el mes de septiembre. Y con esta familia hemos venido teniendo un acercamiento muy fraterno, eh, donde ya ha pasado a un grado de confianza de parte de ellos y amistosidad. Y pues a él le descubrieron un tumor cancerígeno aquí en la parte del maxilar eh, y tienen que operarlo de manera urgente. Está en ese momento hospitalizado, tienen que intervenirlo mañana o pasado mañana y el proceso de recuperación dura más o menos 2 meses y las posteriores quimioterapias que tiene que llevar a cabo. Por supuesto, hay un temor profundo por lo que representa un cáncer. A eso se le suma el tema de que tienen que hacerle un trasplante, ¿sí? Porque tienen que quitarle una porción de acá, de hueso, y tienen que ponerle un implante, ¿no? No se sabe si su nervio vaya a quedar comprometido y eso implique que pierda la movilidad de parte de su rostro. Ustedes saben que el rostro es la zona del cuerpo que más músculos tiene, ¿sí? Y pues ustedes imaginarán lo que representa eso. Entonces, pues han sido días muy difíciles para, para esta familia. Oramos por ellos, principalmente por su salvación y pues queremos que a través de esta situación que se está presentando con ellos, pues el Señor siga abriendo surcos para poder compartirles el Evangelio. Ya han escuchado, hay inquietudes, se presenta ahora esta situación de salud, entonces creemos que el Señor está al control de toda esta situación y algo quiere con ello. Entonces, por supuesto que en esta situación de de ocurrencias que pasan alrededor de la vida de los miembros de la iglesia, pues surge la necesidad fuerte de orar unos por otros. En el caso de estas personas que les comento, no son creyentes, pero me hacía pensar en los que somos parte de la iglesia y en la necesidad de estar orando unos por los otros. Si lo hacemos por aquellos que no son parte de la familia de la fe, ¿cómo más por aquellos que hacen parte de la familia de la fe? Y pues, si quieres poner un título a la enseñanza del día de hoy, puedes ponerle el siguiente: la oración por una iglesia escogida
y profundamente amada. La oración por una iglesia escogida y profundamente amada. Y a continuación el Señor nos va a permitir leer una oración. La oración de un hombre que fue muy sensible para poner en manos de Dios a aquellos a quien amaba y a aquellos que estaban pasando un momento complejo. Es decir, el personaje del cual vamos a leer su oración el día de hoy estaba orando por una iglesia que estaba pasando momentos complejos. Vamos a abrir nuestras Biblias o nuestra Biblia app en Efesios capítulo 3. Efesios 3 en adelante. Es una oración del apóstol Pablo. Dice la primera parte del versículo 14. Cuando pienso en todo esto, Pablo le está escribiendo la carta a la iglesia de Éfeso. Era una iglesia que Pablo conocía muy bien. No solamente había tenido la oportunidad de visitarla más de una vez. No, Pablo había vivido varios años en Éfeso. Algunos hablan de 3 años. Es decir, 3 años es un tiempo más que suficiente para conocer la iglesia, conocer a los hermanos y construir relaciones con ellos. Y empieza el versículo 14 diciendo estas palabras. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. Bueno, surge la pregunta, cuando pienso en esto es ¿qué? Cuando pienso en ¿qué? ¿De qué venía hablando Pablo en esta carta? Venía hablando de cosas muy interesantes. Dice en el capítulo 3, por supuesto no lo vamos a leer por tiempo, pero en el capítulo 3, es decir, el texto anterior a lo que está escribiendo aquí Pablo, hace referencia a varias cosas. La primera, que Pablo estaba preso y trabajando, bueno, estaba preso por causa del trabajo con los no judíos. O sea, describe su ministerio. Aunque Pablo era judío y era un judío convertido al cristianismo, el ministerio de Pablo estaba enfocado en trabajar entre aquellos que no eran judíos. Habla en el versículo 2 del capítulo 3 que era un plan de Dios preparado. O sea, que lo que estaba haciendo Pablo era parte de un plan no improvisado, sino que era un plan trazado por Dios. Versículo 3 dice que era un plan revelado por Dios. Es decir, Dios lo había trazado desde la eternidad y se lo había revelado a Pablo. Versículo 4 del capítulo 3 dice que era un plan ejecutado por Cristo. En el versículo 5 dice que era un plan que había sido dado a conocer por el Espíritu Santo. Entonces, ahí en el contexto, Pablo está escribiendo eso que le lleva a orar, que es la oración que vamos a leer en un momento. Está hablando de su ministerio y está hablando de que todo eso hacía parte de un plan de Dios. ¿Y cuál era ese plan? En el versículo 6 del capítulo 3 describe cuál era ese plan. La salvación de los no judíos, o sea, de los gentiles. Y la posibilidad de que los gentiles fueran incorporados al pueblo de Dios.
Un plan que según el versículo 7 y el versículo 8 había sido posible por su poder. Y que gracias a ese plan, versículo 11 y versículo 12, podemos acceder sin temor a Dios. Entonces, Pablo le está recordando a la iglesia de Éfeso que Dios tenía un plan bello para ellos. Que el plan que Dios había trazado en eternidad era que muchos de ellos que no eran judíos pudieran conocer de ese amor tan enorme que representaba la obra de Cristo. Es decir, que personas no judías, que gentiles pudieran conocer de Jesús, era una razón suficiente para agradecer al Señor. Era un milagro de que la obra de Cristo empezara a conocerse más allá de las fronteras de Palestina. Ese es el contexto de la oración. Y ahora sí dice el versículo 14, el que leíamos hace un momento. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. ¿Qué significa caer de rodillas? Postrarse, humillarse. Nos compartía Germán en, en la última enseñanza, ¿no? De ese acto de arrodillarse y orar como muestra de nuestro reconocimiento a la soberanía y la suprema majestad de Dios. ¿Cuántas veces oramos de rodillas, hermanos? ¿Lo solemos hacer? Qué importante que retomemos prácticas que de pronto hacíamos algún tiempo y que no hemos vuelto a hacer, de arrodillarnos para hablar con nuestro Dios, reconocer con ello nuestra condición de dependencia a Él, el Dios que es majestuoso, como se hacía en la sociedad cortesana. Aquellos que se dirigían al rey ni siquiera osaban mirarlo a los ojos, iban y postrados se arrodillaban ante Él. Bueno, Pablo le está diciendo a la iglesia en Éfeso que cuando pensaba en todo lo que había hecho Dios, no tenía otra que postrarse ante Él y orar al Padre. Versículo 15. El creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Nuestro Dios es Dios creador del cielo y de la tierra. Hermanos, nos doblamos de rodilla no ante cualquier rey. Nos doblamos de rodilla ante el creador, ante el poderoso, ante el sublime, Rey de reyes y Señor de señores. Todo ha sido creado por Dios. Cada vez que pienso más en estas cosas, no me cabe en la cabeza que algunos sigan creyendo que todo esto es producto de una casualidad, que esto es producto de un accidente. Y seguramente nuestro hermano Toto, que ha estudiado mucho más la biología, puede maravillarse de cómo cada detalle del universo, cada detalle de nuestro organismo tiene un propósito, cumple un propósito. Es un diseño. Y cuando hablamos de un diseño, lo más lógico es hablar de un diseñador. No cabe en la cabeza pensar que todo esto es producto de accidentes que por X tiempo llevó a todo esto.
No. Pablo entiende que desde los detalles más grandes hasta los más simples ocurrían porque Dios es el Dios del cielo y de la tierra. En que los gentiles que antes no eran pueblo de Dios, ahora son parte del pueblo de Dios. Hermanos, que el cristianismo haya crecido tanto en el mundo es producto de la obra perfecta de nuestro Señor. Cuando miramos estadísticamente el judaísmo, nos damos cuenta que en el mundo no hay más de 13, 14, 15 millones de judíos. Cuando miramos las estadísticas y se habla del cristianismo, se habla de 2.300, 2.500 millones de cristianos. Por supuesto que son estadísticas, ¿no? Y no podemos de manera fehaciente decir que en el mundo hay 2.500 millones de cristianos porque han hecho su confesión de fe en Cristo. Pero las estadísticas sí nos permiten ilustrar cómo el cristianismo ha crecido de una manera exponencial. Y esto ha sido el resultado de la obra de Dios. Porque cuando Cristo vino a este mundo, habló de que su amor era para toda raza, etnia, pueblo y nación. No estaba circunscrito a un pueblo, sino para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es que blancos, negros, mestizos, bonitos, feitos, cualquiera puede acercarse a Dios confiadamente, confesar su pecado, por supuesto, y recibirle como su Señor y Salvador. Versículo 16. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. ¿Qué está pidiendo Pablo en su oración para la iglesia de Éfeso? Que sean fortalecidos, ¿sí? Pero que seamos fortalecidos por medio de quién? Ah, por medio del espíritu. O sea, el poder no es tuyo, como enseñan algunos. Es que usted tiene el poder y usted tumba y usted levanta y usted sana y deja de sanar. No, así no opera. El poder no es tuyo, el poder es el poder del Espíritu Santo operando y que proviene del glorioso e inagotable recurso de Dios. Dice la traducción del lenguaje actual, por la inmensa riqueza de su gloria. Es decir, por la grandeza misma de Dios, por su gloria misma, concede fortalecer a su iglesia. ¿Por qué pide esto Pablo? ¿Qué, qué veía Pablo en la iglesia de Éfeso para pedirle al Señor fortalecimiento para su iglesia? ¿Qué significa ser fortalecidos? Partamos de ahí. Bueno, ese enriquecimiento del hombre interior, donde el alma, el espíritu puede entender y aceptar el plan de Dios. Ese es el plan de Dios, ¿sí? Ese es el plan de Dios. Que nosotros podamos entender su voluntad y el Espíritu Santo obre por medio de nosotros. Cuando hablamos de fortalecimiento pensamos mucho en el deporte, ¿no? Aquel, todo deportista
¿sí? Entrena su deporte, pero necesita de fortalecimiento físico. Entonces tiene que hacer trabajo de gimnasio, tiene que hacer este tipo de acondicionamiento porque necesita un cuerpo fuerte para hacer frente a la competencia que tiene por delante. Imagínense un jugador de rugby o fútbol americano, si no hace trabajo de gimnasio, pues por más que le vaya bien con la pelota, llega otro, lo empuja y lo bota, ¿sí? Necesita estar fuerte para hacer frente a la competencia, necesita prepararse. Bueno, la iglesia de Éfeso estaba en una lucha. La iglesia de Éfeso en ese momento estaba viviendo una situación muy, pero muy compleja. Éfeso era una de las ciudades más importantes de la época. Era una ciudad comercial. Todo lo que implica ser una ciudad comercial, ¿no? Abunda el dinero, abunda la riqueza. De hecho, a Éfeso le llamaban la casa del tesoro de Asia. Había mucha solvencia económica, mucho estado de bienestar, entre comillas. Había una vida muy materialista, ¿sí? En medio de la abundancia, pues la sociedad tiende a volverse materialista, ¿no? Entonces, a vivir de manera sabrosa, chabacana, ¿sí? Y esa vida materialista seduce, atrae, es muy, muy atrayente. Y era la situación que estaba viviendo la iglesia de Éfeso en ese momento. Permitía el politeísmo, habían muchas expresiones de fe en esa época, había mucha promiscuidad. De hecho, Éfeso, Éfeso, en Éfeso, perdón, se había construido el templo de la diosa Diana o Artemisa, que era la diosa de la fertilidad. Es decir, era una ciudad que asemeja mucho lo que es el mundo contemporáneo, donde cada cual cree lo que quiere, hace lo que quiere, donde la promiscuidad abunda, donde se le llama a eso bueno. Eso era la ciudad de Éfeso. Entonces, ya tiene sentido por qué Pablo está pidiendo a Dios por la iglesia en Éfeso. Está pidiendo por fortalecimiento. Claro, en un contexto muy hostil. Les quiero preguntar a ustedes, hermanos, ¿estamos hoy viviendo momentos hostiles? Solo es prender el televisor y ya nos empezamos a dar cuenta de cuánta hostilidad estamos viendo en el mundo. Estamos viviendo una presión desde todos los frentes. Y si no estamos fortalecidos por medio de su espíritu, mis hermanos, llega un jugador mucho más grande, fuerte y nos lleva por delante. Necesitamos entrenarnos, ejercitarnos, fortalecernos. Si no estamos fortalecidos, hermanos, la menor situación que se presente nos lleva por delante. Nos absorbe y nos destruye porque nos aparta de los caminos del Señor. Y Satanás es muy hábil en mostrarnos las cosas de manera muy sutil, de manera muy sutil y aparentemente inofensiva. Esa mosquita que pone en el perfume y termina hiriendo el perfume. Eso es lo que hace Satanás. Necesitamos
esforzarnos, hermanos, en conocer más la palabra del Señor. Necesitamos pedir la dirección del Señor, orar unos por los otros, porque todos estamos viviendo la hostilidad y en diferentes escenarios. Algunos en el colegio, otros en la universidad, otros en el trabajo, otros en el conjunto. En diferentes escenarios vivimos la hostilidad. ¿Y qué tenemos que hacer? Orar unos por los otros, estar atentos. Versículo 17. Entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrá fuertes. ¿Qué nos mantiene fuertes? La confianza en Él, el creer que Él hará su obra. Cristo, la presencia de Cristo en nuestras vidas. A mí me llama mucho la atención cuando leemos Apocalipsis 3:20 y muchas veces usamos Apocalipsis 3:20 para predicar el evangelio, ¿no? ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Un versículo que lo hemos usado en algún momento para predicar. Le decimos a la persona, mira, Jesús está golpeando a la puerta de tu corazón. Él quiere entrar. Sin embargo, es curioso que ese versículo fue escrito a una iglesia. Ahora, una iglesia que se parte de la base de que Cristo ya mora en su vida. Y este versículo me llevaba a ese pasaje en Apocalipsis. Esta palabra habitar sí, viene de una palabra griega que tiene dos definiciones. Ese habitar de un extranjero temporalmente, que puede ser una interpretación que algunos le dan a la palabra, pero otra mucho más profunda y que se acerca mucho a lo que el sentido de Pablo quería transmitir acá, que es un permanecer definitivamente. No es una estancia temporal, no son vacaciones donde vengo a temperar o a pernoctar y me voy. No, sino el habitar permanentemente. Aquí lo que está pidiendo Pablo y deseando para la iglesia es que Cristo sea una realidad permanente, que no invoco a Cristo cuando me conviene, cuando me parece o cuando está el incendio y necesito que me apague el incendio. No, Cristo habite permanentemente en nuestros corazones y que eso se lleva a cabo en la medida en que confiamos en Él, en que nuestra confianza es real. Es decir, la confianza está fuertemente relacionada con la fe. Cuando nuestra fe es real, ocurre algo. Y ahí usa un ejemplo, ¿no? Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrá fuertes. Si hemos visto un árbol, ¿no? Cuando tiene esas raíces profundas, entre más profundas son las raíces, más firme está el árbol. Pero si esas raíces están ahí por fuerita, el árbol se vuelve enclenque y fácilmente llega una tormenta y se lo lleva. Hermanos, ¿cómo logramos echar raíces? ¿Cómo logramos permanecer fuertes? Estudiando su palabra, yendo a las escrituras, pasando tiempo con nuestro Dios, orando. Necesitamos orar, pasando tiempo en comunión. No puedo esperar echar muchas raíces cuando permanezco mucho tiempo en el mundo, no predico el evangelio y me dejo influenciar por el mundo.
Voy a terminar hablando el lenguaje del mundo. Voy a terminar comportándome como el mundo. Necesitamos pasar tiempos nosotros como cuerpo, como iglesia. Qué bonito que estemos congregados hoy en el nombre del Señor. Qué bonito que podamos enseñar a las nuevas generaciones lo importante de congregarse en el nombre del Señor. Estos son algunos elementos que nos permiten ir echando raíces, porque los ventarrones vienen en cualquier momento. Pero si no estamos cimentados como debe ser, hermanos, fácilmente, fácilmente vamos a sucumbir. Miremos lo que tenemos que mirar, escuchemos lo que tenemos que escuchar, hagamos lo que tenemos que hacer. Porque si empezamos a mirar lo que no tenemos que mirar, a escuchar lo que no tenemos que escuchar y a hacer lo que no tenemos que hacer, ahí perdemos el año. Hermanos, que Cristo sea una realidad en nuestras vidas, que Él habite en nuestros corazones, pero no como invitado temporal, no, que Él sea una constante en nuestras vidas, que Él mueva nuestra voluntad para que logremos hacer su voluntad, no la nuestra. Versículo 18. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. En medio de todos esos agentes distractores que tenía la iglesia de Éfeso a su alrededor, una ciudad consumida por el pecado, consumida por el sistema, Pablo les está diciendo, no olviden el amor de Cristo. Cuán ancho, cuán alto, cuán largo, cuán profundo es el amor de Cristo. Porque el amor de Cristo es lo más grande que podría alguien ofrecernos a nosotros. Que el amor de Cristo esté por encima de todo lo que le rodea. Que pensar en el amor de Cristo y pensar en el amor al mundo son dos cosas diferentes. No podemos amar al mundo y podemos amar a Cristo a la vez. No es negociable para el Señor. O amamos a Cristo y pensamos en el amor de Cristo que se convierte en el motor de nuestras vidas para hacer, ir, decir y ver, o nos dejamos seducir por lo que ofrece este mundo. Siempre cuando leo pasajes de estos recuerdo este bello himno. También se los he dicho en otro momento. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y aunque nadie me acompañe, le seguiré, le seguiré. Primera de Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y eso aplica para los grandes y aplica para los niños, aplica para todos. Si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Hermanos, el amor de Cristo debe llevarnos a que nuestras vidas sean completamente renovadas. Debe haber un antes de Cristo y un después de Cristo, así como ocurre con la línea del tiempo.
Antes de Cristo mi vida era esto, esto y esto. Ahora con Cristo mi vida es así, así y así. Son incompatibles, son distintas. Eso es lo que hace el poder de Cristo en nosotros. Qué curioso que cuando habla aquí de que cuán grande, profundo, extenso es su amor, y vamos a Romanos 8, donde nos dice Pablo también que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada por Dios nos puede separar de su amor. Es tan grande su amor que nada lo puede contener. Y como nada lo puede contener, nadie nos lo puede arrebatar. Eso me hace pensar en que en Cristo hay esperanza también. Si Pablo escribió a la iglesia de Éfeso estas palabras y está orando por ellos, por esta situación concreta, era porque esto había causado piedra de tropiezo a muchos. No sabemos cuántos se habían ido de la iglesia. No sabemos cuántos habían caído por una u otra cosa. Pero Pablo le está recordando, el amor de Cristo lo puede. Hay esperanza y oportunidad en Cristo. Lo había con la iglesia de Éfeso y cómo no lo va a ver con nosotros en Cajicá. Qué hermoso eso, ¿verdad, hermanos? Que en Cristo siempre hay esperanza. Él ama a su iglesia profundamente y como iglesia debemos confesar que fallamos muchas veces, porque la iglesia está conformada por nosotros, seres humanos, pecadores. Eso somos nosotros. Pero eso lo sabe Él. Eso lo conoce el Señor. Versículo 19. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Dicen otras versiones que habla de, bueno, aquí está hablando de esa versión de experimentar el amor de Cristo. En otras versiones se habla de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Conocer, comprender, experimentar. Aquí estamos hablando de una acción más que intelectual, hermanos. Aquí podemos hablar de qué bueno conocer a Dios, qué lindo es el amor de Dios, pero me gusta cómo lo plantea la nueva traducción viviente, ¿no? De experimentar el amor de Dios. Es que una cosa es conocer el amor de Dios o lo que me han contado del amor de Dios. Uy, mire que mire, contó que Dios le cambió la vida así, que antes era esto y ahora es esto. Pues sí, es chévere escuchar esas historias, ¿no? Pero ¿cuál es tu historia? ¿Tú has experimentado el amor de Dios en tu vida? ¿Él ha transformado tu vida realmente? Porque esto es muy bueno contarlo, pero otra cosa es vivirlo. Y quienes estamos en la iglesia por la pura gracia de su amor, hemos podido experimentar el amor del Señor. De que siendo pecadores estemos acá, abriendo su palabra, compartiendo su palabra. Pablo oraba para que su iglesia experimentara el amor de Dios. Una cosa es aprender y otra cosa es aprender. ¿Se han visto las dos palabras? Una sin H y la otra con H. ¿Sí? El aprender nos habla de apropiarnos de algo.
Hermanos, la invitación hoy es a que aprendamos el amor de Cristo. Eso nos permite experimentar la plenitud de Él. La plenitud no está en la fama. La plenitud no es tener una cuenta de ahorro solvente. La plenitud no está en ser aceptado socialmente y tener más redes sociales que quién sabe quién. La plenitud no es tener un trabajo estable. Que uno a veces escucha hablando con personas, ¿no? Que, bueno, ¿y cómo está su familia? No, ellos están muy bien. Mi hijo mayor ya se graduó de la universidad, trabaja en una muy buena compañía. Sí, se separó hace 2 años, pero está muy bien. Y asociamos el bienestar y el estar bien con ese estatus. Para el mundo eso es plenitud, pero para el Señor la plenitud es otra cosa. La plenitud es que nuestras vidas estén en dependencia del Señor, conociendo su amor, lo que Él ha hecho a través de nosotros. Él debe estar por encima de todo. Por encima de mi esposa debe estar Dios. Por encima de mis hijos debe estar Dios. Por encima de mi trabajo, por encima de todo, Dios debe ocupar el primer lugar. Cuando eso sea una realidad en mi vida, voy a experimentar la plenitud. Versículo 20, mis hermanos. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Después de orar, Pablo termina con estas palabras de aliento a la iglesia y les está diciendo, hermanos, Él ha hecho su obra, pero Él puede seguir haciendo muchas cosas más en tu vida. Y eso es esperanzador. Él puede hacer mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar por medio de su gran poder que actúa en nosotros. Hay una certeza, hermanos. El Señor está obrando en su iglesia. Que a veces nos imaginamos o esperamos o anhelamos que las cosas se den de manera distinta a como las ideamos. Pero no nos cabe la menor duda que el Señor está actuando en su iglesia. Y cuando decimos que está actuando en su iglesia es en la vida de cada uno de quienes le hemos entregado nuestra vida a Cristo. ¿Y está actuando en qué sentido? Está actuando en el sentido de permitirnos comprender lo que implica el amor de Cristo en nosotros. Todo lo que la iglesia puede lograr en este mundo debe llevar a glorificar el nombre del Señor. Todo termina en la gloria de Dios, hermanos. Dios se está glorificando con todo lo que está pasando en su iglesia, en el mundo. Así estén ocurriendo cosas que no entendemos y nos duelan profundamente. Pero no nos cabe la menor duda que Él está obrando y se está glorificando de todo lo que ocurre. La iglesia de Éfeso tenía que convencerse que dejándose utilizar por Cristo podía causar un impacto, ser luz
en medio de esas tinieblas que era Éfeso. Hermanos, el Señor nos quiere convencer hoy de que vale la pena dejarnos utilizar por Él. Que en la medida que comprendamos su amor, operamos. Y en la medida que operemos como congregación, causaremos un impacto en el mundo. Ahorita Germán en la dirección estaba hablando, ¿no? En la primera parte. Estamos realmente impactando en los diferentes lugares: Bogotá, Tocancipá, Chía, Cajicá, Piedecuesta. Estamos impactando realmente a quienes nos rodean con el amor de Cristo. Necesitamos que orar por ello, hermanos, como Pablo oraba por la iglesia de Éfeso. Dios ha hecho una buena obra que está perfeccionando y que terminará. Lo cantábamos ahorita: aquel que la buena obra empezó. Hermanos, para terminar, conclusión: Dios tenía un plan preparado que reveló a Pablo y que conocemos hoy como iglesia: nuestra salvación, la salvación de los gentiles. Que nosotros, gracias a esa salvación, podemos acercarnos al Señor confiadamente. Pero que aunque podemos acercarnos a Dios confiadamente, tenemos luchas. Y mientras estemos en este mundo, habrán luchas. Y por ello tenemos que fortalecernos con el estudio de su palabra, con la oración. Entender que somos débiles, pero en Él somos fuertes. Que no nos dejemos seducir por este mundo, porque este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Alabado sea el nombre de nuestro Señor, hermanos. Germán está por ahí. Se fue. Pues mis hermanos, hemos terminado entonces el día de hoy. Gracias por su tiempo.